Y la regla 4 nos dice que se deben complementar enlaces con dobles o triples enlaces que comparten electrones. La regla 4 dice que se deben complementar la regla dice que se deben complementar enlaces con dobles o triples enlaces que comparten electrones. Pero eso siempre y cuando ustedes vayan viendo que de veras nos están faltando, sobrando electrones. Entonces, yo había puesto aquí, había hecho hincapié de que aquí tenemos dos electrones, pero si nos basamos en las reglas de lo que vienen siendo en las reglas de valencia, pues por ejemplo, ya aquí este carbono el carbono le gusta tener 4 enlaces. Para poder tener 4 enlaces, bueno, recuerden que tiene 4 electrones de valencia. Aquí pongo los electrones de valencia que le hacen falta a este carbón. Este compartió uno con el otro carbón. Tendría 3 electrones todavía libres y el oxígeno, que es 6 de valencia, compartió un electrón. O sea que todavía tiene 5 electrones disponibles ese oxígeno. Esto es por las valencias, porque recuerden que tiene 6 el oxígeno, el carbono tiene 4 y están compartiendo 1 y 1, el oxígeno y el carbono. Aquí están compartiendo 1 y 1, este carbono con este otro carbono, y el carbono pues debe de tener 4 electrones de valencia. Aquí tiene compartido 1 y 1, los podemos ver desde el punto de vista del enlace, y aquí los que están compartidos. Como el oxígeno tiene 6, sería 1 del enlace, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono debe de tener 4, tiene 1 en el enlace, 2 libres son 3, y otro en el otro enlace ya son 4, y este tiene 3 libres y 1 con el enlace que está compartiendo. Ya empiezo a balancear mis electrones. ¿Cuántos electrones llevo aquí? Aquí son 3 y 2 son 5, 7, 9, 11, 13. Ahorita hasta el momento llevamos 14 electrones. Llevamos 14 electrones que están compartiendo según las reglas. ¿Cuántos electrones debemos de alcanzar en la estructura? Pues se supone que debemos de tener unidos 20 electrones. Y llevamos 14, ya tenemos ahí 14. Nos faltarían 6 electrones, pero resulta que no he utilizado los hidrógenos. Entonces, en esta regla no la voy a utilizar, no voy a complementar ahorita con dobles o triples enlaces, porque veo que llevo 14, tengo que llegar a 20 y todavía me faltan 6 electrones de los 6 hidrógenos, porque cada hidrógeno tiene un electrón. Entonces, aplico la regla, voy a aplicar la regla 5. La regla 5 nos dice, yo creo que ya paró el mal olor, ¿no?
Apagamos la campana para que escuchen mis alumnos y no les esté gritando. Gracias, y no les esté gritando. La regla 5 nos dice que los átomos monocovalentes la regla 5 nos dice que los átomos monocovalentes, es decir, los que solamente tienen covalencia de 1. ¿Quiénes son los monocovalentes? Pues los del grupo 1 y los del grupo 7. Generalmente los átomos monocovalentes son los átomos que están en la tabla periódica en el grupo 1 y el grupo 7. Esos son los que deben de ser monocovalentes. Los átomos monocovalentes se unen al final. Se unen al final para complementar electrones o completar los electrones de la estructura. Entonces, los átomos monocovalentes, grupos 1 y 7, se unen al final para completar los electrones de la estructura. Y entonces, yo necesito completar en base a lo que yo ya sé. Al carbono le gusta tener 4 enlaces. Al carbono le gusta tener 4 enlaces. Voy a jalar tantito para acá para ir viendo. Todavía se alcanza a ver. Ahí están los carbonos con la necesidad de completar sus pares de electrones, sus enlaces totales. Recuerden que al carbono le gusta tener 4 enlaces preferentemente y al oxígeno le gusta tener 2 enlaces, por eso su covalencia es 2. Entonces, eso ya me facilita porque yo puedo poner carbono, tiene su enlace, carbono, tiene su enlace, está el oxígeno, tiene 2 electrones y yo ya puedo complementar con este electrón solito que tiene aquí con el de uno de los hidrógenos, porque son 6 hidrógenos. Y es monocovalente el hidrógeno, es del grupo, ya del último con el que se complementa. Son 6 hidrógenos en total, cada uno trae un electrón. Entonces, bueno, pues aquí se une con el electrón que estaba solito del oxígeno, ya se está completando. Luego tenemos que aquí había un electrón, se une con otro hidrógeno, aquí había otro electrón, se une con otro hidrógeno, ya van 2 y 3. Cada uno de ellos, pues obviamente, tiene un electrón, está compartiendo en los enlaces con los electrones que aún quedaban del carbono. 2 electrones, 1 y 1, más el electrón del hidrógeno, pues ya está complementando. Y este otro carbono tenía 3 electrones todavía. El carbono le gusta formar 4 enlaces por covalencia. Entonces, pues ya tenemos que forma 1, 2 y 3. Ahí está. Y tenemos entonces ya unido sus 3 electrones que todavía tenía con los electrones del hidrógeno. Este es el 4, el hidrógeno 5 y el hidrógeno 6. Entonces, ya aparentemente cumplí con todas las reglas de lo que viene siendo Lewis. Falta una, esta la vamos a dejar al final porque no aplica en esta ocasión. La vamos a dejar al final, la regla 6,
pero ahorita lo que sí podemos ver es que tenemos que ver si ya complementamos todos los electrones del análisis. En el análisis inicial, me regreso para acá, en el análisis inicial, nosotros teníamos 20 electrones de los átomos que iban a participar y ya tenemos nuestra estructura final, siguiendo las reglas de Lewis, pues vamos a contar los electrones. Recuerden que hay 2 electrones por enlace. Y entonces, si hacemos nuestra cuenta, pues aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En enlace tenemos 14, 16 están enlazados, pero también cuentan los pares de electrones libres. Por supuesto que cuentan los pares de electrones libres. Y llevábamos 16 y los pares de electrones libres son 18 y con este son 20 electrones que tenemos en total dentro de nuestra estructura. Esto quiere decir que a través de las reglas de Lewis y conociendo un poco de lo que son los conceptos de grupo de la tabla periódica, valencia y covalencia, pudimos generar una estructura sencilla, pero fácil de armar, con 20 electrones, según el análisis inicial, y la molécula resultante, la estructura resultante, que cumple con todas las reglas, que tiene 20 electrones. Entonces, esto quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Sin embargo, la química no es así a veces de sencilla, siempre le gusta complicarnos un poquito las cosas, pero antes de ver por qué le gusta a la química complicar las cosas, copien por favor todo esto y me avisan para que yo pueda borrar y poner la última regla, que en esta ocasión no se va a cumplir, y una vez que pongamos la última regla, les explico por qué le gusta a la química complicarnos. Entonces, adelante, copien y me avisan en qué momento puedo borrar, por favor. Que si faltan o sobran electrones, en la estructura, y ya has aplicado todas las reglas, de Lewis, entonces debes considerar que se forman cationes, aniones o radicales libres orgánicos. ¿Qué implica esto? Que bueno, que si tú ya aplicaste en una estructura, para diseñar una estructura, ya aplicaste todas las reglas de Lewis y las llevaste todas bien, hiciste el análisis del balance de electrones de valencia al inicio, pusiste en todas las formas posibles
uniste primero los de mayor covalencia, luego fuiste uniendo los de menor número de covalencia y así hacia abajo, pusiste dobles o triples enlaces, acomodaste los monocovalentes del grupo 7 o del grupo 1 y finalmente te están faltando o sobrando electrones, pues entonces debes de considerar que tienes una molécula que puede ser un catión orgánico, que puede ser un anión orgánico, o bien que puede ser incluso un radical libre de tipo orgánico. Recuerden para esto que cuando se trata de un catión orgánico, casi siempre un catión orgánico, pues es una molécula de carbono con carga positiva. Si es un anión orgánico, casi todos los aniones orgánicos son una molécula de carbono que tiene un orbital con dos electrones, con pares de electrones libres, y lo que se conoce en un momento dado como un radical, lo que se conoce como un radical orgánico, un radical libre, lo que se conoce como un radical libre, casi siempre, vamos a usar este color, es un carbono que tiene un orbital donde solamente hay un electrón, un carbono con un orbital que tiene un solo electrón, ya no dos, sino un solo electrón, y eso es lo que es un radical libre. Entonces tú lo que tienes que convertir definitivamente es, si te faltan electrones, bueno, pues un carbono debe de ser un carbono, un carbocatión o un catión orgánico. Si te sobran electrones, bueno, si te sobran dos, pues debe de ser un carbono, debe de funcionar como carbanión orgánico. Y si solamente te falta o te sobra un electrón, pues puede ser que lo que tengas sea un radical libre orgánico. Y ya tú complementar con lo que sea necesario de electrón, o ya sea uno o dos electrones, ¿sí?, para tu análisis. Entonces, ya vimos aquí cómo se generan las estructuras de manera muy simple con las reglas de Lewis. Ahora, una vez que tienes las reglas de Lewis, una vez que ya tienes todas las reglas de Lewis, pues lo que sigue es poder predecir más propiedades. ¿Qué propiedades puedes predecir ya conociendo la regla de Lewis? Bueno, ahorita vemos, lo que puedes hacer a continuación es conocer la carga de las moléculas. Para conocer la carga de las moléculas, tienes que hacer un análisis de carga neta, de carga neta de cada átomo, perdón, de carga formal de cada átomo, y sacar la carga neta de toda la molécula. Para hacer esto, para tener la carga, ahorita vamos a ver la fórmula para calcular las cargas y poder continuar prediciendo propiedades de nuestras moléculas. Copien, por favor, esto de la última regla sobre cuando sobran electrones en una molécula, ya sea que se genere un catión, un carbocatión orgánico, o si sobran electrones, un carbanión orgánico, o si sobra o falta
un electrón, pues puede ser un radical libre orgánico. Cópienlo, por favor, y me avisan en qué momento puedo yo borrar para ver las otras propiedades que son la carga formal y la carga neta de una molécula. Nosotros, ¿por qué llegamos a esta molécula? Bueno, pues porque yo la uní muy simple, la molécula, siguiendo las reglas de Lewis, pero se pueden generar isómeros, pueden existir isómeros. Los isómeros son moléculas con el mismo número y tipo de átomos, con el mismo número y tipo de átomos, pero con diferente unión. Es decir, podemos tener isómeros en un momento dado de estructuras que tienen el mismo número de átomos, es decir, 2 carbonos, 1 oxígeno y 6 hidrógenos, el mismo número y el mismo tipo, nada más carbonos, oxígenos e hidrógenos. Ese es el tipo. Esta molécula tiene de tipo, pues, 3 átomos, carbonos, oxígeno e hidrógenos. Y el número de ellos, el mismo número, serían 6 hidrógenos, 2 carbonos y 1 oxígeno, pero conectados o unidos, ¿sí?, de diferente manera, con diferente unión o conexión, como quieran llamarlo. Y el ejemplo más claro es que yo puedo tener esta molécula que tengo aquí, es el etanol. El etanol es la molécula que nosotros generamos a través del análisis de estructura de Lewis. El etanol que generamos, pues es CH3, CH2, OH. Tiene 2 carbonos, 1 oxígeno y 6 hidrógenos. Ahí está. Pero yo puedo, en este caso, generar esta molécula aquí abajo, que es un isómero del etanol. ¿Por qué es un isómero? Porque sigue teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Tiene 2 carbonos y tiene, obviamente, un oxígeno. Es decir, tiene el mismo número de electrones que hicimos, tiene el mismo tipo de átomos, tiene el mismo número de átomos, pero están unidos o conectados de forma distinta. Entonces, esta molécula que está aquí y que tiene el mismo número de electrones, porque lo pueden contar, cada enlace son 2, 2, 4, 6, 8, los pares de electrones libres 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 electrones, igual que los 20 electrones que tiene. Hay 20 electrones en esta molécula, ya los contamos, igual que en el etanol. Tiene el mismo número de hidrógenos, el mismo número de carbonos, el mismo número de oxígeno, pero están conectados
de forma distinta. Esta molécula que acabamos de desarrollar y que nos puede generar un dolor de cabeza, porque ustedes, algunos, pueden hacer un isómero, a lo mejor hacen por estructura de Lewis un isómero, les sale bien, y los otros hacen otro isómero, y a lo mejor hay otro isómero, y hay otros isómeros, porque pueden salir varios o muchos isómeros de un solo grupo de átomos, ¿sí? Entonces, esta molécula se conoce como un éter. De hecho, es el éter metílico. O también dimetil, que son dos metilos, 1 y 2, el oxígeno en medio de 2 carbonos es el grupo funcional éter, y entonces tenemos el dimetil éter. Ya está. Entonces, cambiamos del etanol a un isómero que se conoce como el éter metílico. ¿Cuál es la problemática real de cambiar de isómero? Pues bueno, no es tanto el hecho de que inventen ustedes moléculas, sino que cada molécula tiene propiedades distintas que vamos a ir viendo. Pero en este caso, el etanol, por ejemplo, la propiedad más importante es que el etanol es polar. ¿Qué quiere decir que sea polar? Se solubiliza con el agua. Pero el éter metílico o dimetiléter es no polar. Esto implica que no se solubiliza en el agua, pero sí solubiliza grasas y aceites. Entonces, esto es lo que genera dolores de cabeza, porque si ustedes están analizando una sustancia y tienen su análisis elemental, esto de conocer el número de carbonos, hidrógenos y oxígenos, hay equipos que hacen el análisis elemental. En el análisis elemental te dan de una sustancia su carbono, su oxígeno y su hidrógeno en composición porcentual, y tú con esa composición porcentual pues debes de armar los isómeros posibles de la molécula, pero además, una vez que sacas los posibles isómeros con las reglas de Lewis, pues el problema es que ahora tienes que ver si esas moléculas son solubles en agua, y entonces, pues si es soluble en agua, pues ya pones una palomita, ¿no? Pues ya es soluble en agua, sí, puede ser un etanol, pero ¿y qué crees? Que la molécula que hiciste por reglas de Lewis, después de que te dieron un análisis elemental, pues resulta que no es polar, no se solubiliza con el agua, al contrario, se separa del agua. Pues entonces es muy probable que no sea etanol, pero que sí sea el éter metílico, que es una sustancia no polar. Y de esa manera, un ingeniero en sistemas ambientales puede, a partir de un análisis que están aquí, donde dice que tiene 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, pues probablemente si te dan un análisis elemental, en un análisis elemental tengas, no sé, 66% de hidrógeno, tengas 9% de oxígenos y probablemente tengas 24.5% de carbono, casi el 100%, sí, porque 66 y 9 son 75 y 24.5 nos daría como 99.5, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, 99.5 es el análisis elemental de carbono, hidrógeno, oxígeno, y con eso tú ya debes de poder llevarlo a moles de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, y de ahí, por reglas de Lewis,
debes de poder armar posibles estructuras, isómeros, y una vez que armas los isómeros, tienes que analizar sus propiedades, si es soluble en agua, si no es soluble en agua, y entonces ya empezar a definir qué es la molécula que estás analizando. Eso es muy común cuando trabajas sobre todo en análisis de residuos, ¿sí? De moléculas, en análisis de todo lo que son solventes que se quedan acumulados en industria o en laboratorios, pues es lo que tenemos que hacer, un análisis elemental, por regla de Lewis, calcular, generar los posibles isómeros y después, teniendo los isómeros, pues analizar las propiedades de la molécula que tienes para que encaje esa propiedad con la estructura, con el comportamiento que predice la estructura que generaste por Lewis. ¿Sí? Entonces, creo que ya lo copiaron todo, era nada más ahí lo que nos faltaba de que vieran la posibilidad de hacer isómeros, y que eso nos complica los análisis, y pues si ya copiaron, voy a borrar para que podamos calcular las cargas. Lo dejo ahí tantito. Y ahora vamos a ver cargas formales y cargas netas. Ahora lo que vamos a ver son cargas formales y cargas netas. Esto ya lo puedo borrar, ¿no? Ya lo habían copiado, lo de los isómeros, chicos. Ya, profe. Sí. Ya, profe. Gracias. Entonces, nos vamos a ir al análisis de una molécula, de sus cargas formales y sus cargas netas. Habíamos hablado que puede haber dos tipos de carga. Puede haber la molécula AB, donde B sea muy electronegativo, A sea menos electronegativo, y entonces la densidad electrónica se reparta de esta manera, sea parcialmente negativo y parcialmente positivo. Pero hay moléculas que durante su unión con el oxígeno, ¿sí? Este oxígeno tiene carga negativa real, este no tiene carga realmente, o a lo mejor sí, por el ser tiene carga parcial positiva, pero esta es una carga real. Entonces tenemos moléculas con carga parcial y tenemos moléculas con carga real. Pero luego hay veces que hay moléculas que no necesitan no necesitamos representar con un anión negativo o un catión positivo para conocer que tenga carga real. Hay moléculas, hay átomos que pueden estar unidos y la carga de esta molécula sea positiva, la carga de estas dos sea negativa, pero no lo vemos. O sea, tienen carga, pero no es que tenga la carga
fija con electrones ahí de más o que le falten electrones, sino simplemente por un análisis de carga, ¿sí? Está deficiente o rico de electrones. Esto hace, por ejemplo, que este sistema, si tiene dos cargas negativas y una positiva, realmente este sistema tiene en su totalidad una carga neta de -1. Entonces, esto que estamos viendo, cada carga de estas, la carga que tiene cada átomo, la carga de cada átomo, es la carga formal. Y el resultado del análisis de cargas, es decir, este valor, el resultado del análisis de cargas, que generalmente es una sumatoria, es la carga neta. Entonces, lo más importante es que ustedes deben, en las sustancias, de conocer esto. Es otra parte muy importante. Cuando trabajas con una sustancia, un residuo, ya sea pura o un residuo, si conoces su química, debes de predecir su carga formal de los átomos y su carga neta. ¿Por qué? Porque esto te va a dar una idea de si se puede alinear esta molécula, se puede alinear en un campo magnético, si puede ser atrapado en un campo electromagnético, si va a generar, a conducir corriente eléctrica, esta sustancia puede conducir corriente eléctrica, y si va a ser en conjunto, por tener una carga real, neta, negativa o positiva, va a ser todo el conjunto de la molécula de los diferentes átomos unidos, van a ser solubles o no en agua, por ejemplo. Y si no es soluble en agua, pues a lo mejor va a ser solubles en disolventes orgánicos no polares, y pues el análisis de cargas es lo que te permite conocer. Para sacar un análisis de cargas, bueno, pues primero copien esto, por favor, me avisan si ya lo copiaron, y entonces pongo la ecuación para conocer la carga formal y la carga neta de una estructura. Cópienlo, por favor, y me avisan. La carga formal y real de un átomo se utiliza una ecuación muy simple, viene en muchos libros, y es el número de grupo de la tabla periódica. ¿Por qué el número de grupo? Porque el número de grupo equivale a los electrones. El número de grupo equivale a los electrones de valencia. El número de grupo o electrones de valencia, ¿sí?, menos lo que viene siendo el total de electrones libres, del átomo que estás estudiando, porque esto es el número de grupo o electrones de valencia de un átomo en específico, menos el total de electrones libres de ese átomo, del átomo que estás analizando. Pero a este total de electrones libres del átomo que estás analizando, le tienes que meter la mitad de los electrones enlazados. Del total de electrones que están enlazados en dobles o triples enlaces, del total de electrones que están enlazados, tú debes de sumarle al total de los electrones libres la mitad o un medio de los electrones
enlazados totales. ¿Sí? Total de electrones libres del átomo más la mitad de los electrones enlazados totales a ese átomo, aquí me faltó, enlazados totales al átomo, y este valor se lo tienes que restar al número de grupo del átomo, porque son sus electrones de valencia. Y esto que estamos aquí analizando te da la carga formal del átomo. Esto te da en su totalidad la carga formal del átomo. Y después la sumatoria de lo que es n átomos hasta ahí de las cargas formales de la molécula, de los átomos de la molécula, las cargas formales, ¿sí? Esto es igual a la carga neta de la molécula. Ahorita vamos a ver un ejemplo, si nos da tiempo, que creo que sí. ¿Cómo vamos? Sí nos da tiempo. Nos quedan 10 minutitos, ahorita hacemos un ejercicio muy rápido, pero ya tenemos ahí, ¿sí? La ecuación. El número de grupo con los electrones de valencia menos el total de electrones libres de ese átomo que estamos analizando, a este número total de electrones les vas a sumar la mitad de los electrones enlazados totales en ese átomo, ¿sí? Y esta pequeña ecuación nos da la carga formal. Después, la sumatoria de todas las cargas formales de los átomos que componen a la molécula nos dan la carga neta. Cópienlo, por favor, y me avisan para que borre y hagamos un ejercicio muy simple. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. ¿Claro como el agua? ¿Claro como el agua o hay dudas? Claro como el agua. Oh, claro, profe. Muy bien, excelente. Entonces, fíjense bien, un ejemplo rápido de esto es el trifluoroborato de amonio. Trifluoroborato de amonio. El trifluoroborato de amonio. Ahí está. Entonces, para analizar el trifluoroborato de amonio, pues lo vamos a hacer muy simple. Vemos que tenemos, por ejemplo, nitrógeno, una molécula de nitrógeno, y entonces veo a qué grupo pertenece, quiero la carga formal del nitrógeno.
¿A qué grupo entonces? Pues ¿a qué grupo pertenece el nitrógeno? Pues pertenece al grupo 5. Menos, tiene pares de electrones libres aquí, tiene pares de electrones libres. No, no tiene el nitrógeno aquí pares de electrones libres. Por tanto, es 0. Más, dice, la mitad de los electrones enlazados totales al átomo. El nitrógeno tiene 4 enlaces, 1, 2, 3, 4. Cada enlace tiene 2 electrones, 4 por 2, pues son 8 electrones en total. Pero como es la mitad son 8 electrones, pero como es la mitad, realmente son 4. 5 menos 4, ¿sí? 5 menos 4, pues nos da más 1, ¿sí? 5 menos 4 nos da más 1. Y entonces, pues ya tenemos que el nitrógeno tiene carga de más 1. Luego, tiene el nitrógeno 3 hidrógenos, la carga formal de los hidrógenos. Como los 3 son lo mismo, porque no tienen ambientes distintos ni están unidos a distintas moléculas, pues vamos a pensar que hacemos de golpe los 3. Y entonces el hidrógeno pertenece al grupo 1 menos cada hidrógeno no tiene pares de electrones libres, es 0. Más cada hidrógeno nada más está unido por 2 electrones. Entonces quiere decir que es 2 y su mitad, entre 2 porque es la mitad, pues esto es 1. Y entonces tenemos que es 1 menos 1 es 0. Pero como son 3, bueno, pues lo multiplico por 3 todavía y sigue siendo 0. 3 por 0 es 0. Luego me voy a el boro, la carga formal del boro. Resulta que ¿a qué grupo pertenece el boro? Alguien que cheque rápido ¿a qué grupo pertenece el boro? ¿Perdón? ¿Alguien que me cheque? Al grupo 3. Muy bien. 3 menos tiene electrones libres el boro. ¿El boro tiene electrones libres? No. 0. Más, ¿cuántos enlaces tiene en total? De a 2 electrones. 2, 2, 2. Y esto está compartiendo. Son 8 electrones entre 2, pues son 3 menos 4. Pero 3 menos 4 es menos 1, porque aquí no es una suma de valor absoluto, es 3 menos 4, me da entonces menos 1. Y tengo que el boro tiene carga negativa de menos 1. Y ahora sí, aplico como hace rato, como lo hicimos con el famoso, como lo hicimos con los hidrógenos, hay 3 flúors, la carga formal de los flúors, pero resulta que son 3 flúors, todos están unidos al mismo, al boro, todos están unidos al mismo, al boro. El flúor pertenece ¿a qué grupo? Al 7, pero aquí sí, cada flúor tiene total de electrones libres que tiene, bueno, tiene 2, 4, 6. Cada uno de ellos tiene 6 electrones libres. Más está unido con un enlace al boro. Cada enlace tiene 2 electrones nada más, es 2 y su mitad 2 entre 2. Y esto es que el boro tiene 7 menos
7 nos da 0. Ya está ahí. Cada flúor, es más, lo puedo multiplicar en un momento dado, lo hago como en el otro caso, cada flúor da 0 por 3, 3 por 0, 0, y entonces tenemos que los 3 flúors tienen valor de 0. Entonces, fíjense qué curioso. Desde el punto de vista de carga formal, los hidrógenos tienen carga formal de 0. El flúor tiene carga formal, los 3 flúors tienen carga formal de 0. Pero el boro y el amonio no. El amonio tiene carga de +1, carga formal de +1, y el boro tiene carga formal de -1. Esto quiere decir que el boro sí tiene carga, el amonio sí tiene carga. Increíblemente, los que tienen pares de electrones libres a su alrededor, que son el flúor, no tienen carga, y los hidrógenos pues no tienen carga, que casi siempre, bueno, más bien es muy pocas veces, a menos que sea un hidruro, el hidrógeno tiene carga. Y si hacemos la carga neta, si sacamos de esto aquí la carga neta, para sacar la carga neta tengo que hacer la sumatoria, +1, +0, -1, +0, +1, -1, sigue siendo 0. La carga neta de esta molécula es 0, a pesar de que el boro y el amonio tienen carga. Los demás, aunque tengan electrones libres, los flúors tienen 0 de carga formal, el hidrógeno tiene 0 de carga formal, el nitrógeno tiene +1 de carga formal, el boro tiene -1 de carga formal, pero la carga neta, al sumar todo, es carga neta de 0. Y esto hace que nuestra molécula no presente atracción a campos magnéticos, no presente atracción a campos eléctricos, muy probablemente sea muy poco polar, porque no es un ion, porque realmente las cargas se están nulificando entre ellas, y muy probablemente sea difícil disolverla en agua. Entonces, esta es la parte interesante de hacer análisis de moléculas orgánicas, porque el análisis de carga formal y de carga neta de una molécula te puede ayudar a predecir mucho de su comportamiento. Ahí está el análisis, ahí está cómo lo hice. Entonces, copien, y con esto acabamos la clase de hoy. Listo, profesor. Listo. ¿Alguna duda o algo? No, profe. No, profe. Bueno, pues entonces ya terminamos, cópienlo bien, analícenlo bien, repítanlo en casa, vean cómo lo hice. Fuimos paso a paso, están todo en el pizarrón, son las 4 en punto para que se vayan a su clase temprano la que sigue, y pues nos vemos.